Bueno, estamos en directo en nuestro primer programa, 31 de mayo. Bienvenidos a Uno Dinoy. Aquí dos amiguetes, Diego y Juan, pues bueno, lanzándonos a esta aventura, queriendo crear un contenido, podcast, llámalo como quieras, pero en base a nuestras experiencias, nuestras opiniones. Aquí no vamos a ir contra nadie, no ponemos en boca de nadie, no seguimos ejemplos de nadie, no intentamos copiar a nadie, somos amigos, aficionados a este gran deporte y esperemos que os guste a todos y que os sigáis sumando. Si nos dais like, perfecto, si no, pues no pasa nada. Esto es pura diversión, puro fútbol y puro deporte. Buenos días, Diego. ¿Qué tal? Buenos días. Buongiorno, Juan, buongiorno tutti, ¿no? Dado el nombre de nuestro programa, Uno di Noi, habría que empezar así. Oye, me ha encantado tu introducción y me sumo a ella al 100%. Esa es la intención y que nadie se sienta molesto ni incómodo. Supongo que si tenemos un poquito de éxito habrá comentarios de todo tipo, pero bueno, aquí encajamos con deportividad y Exacto. es lo que nos gusta, el deporte, el fútbol fundamentalmente. Pero bueno, hablaremos de todo un poquito, ¿no? Tendremos ahí Sí, conversaciones interesantes nos iremos a algún otro deporte por ahí en algún sí, momento. al final cada semana es un mundo y lo estamos experimentando, ¿no? También tenemos al gobierno que parece una serie de Netflix, como antiguamente, que tienes que esperar al día siguiente para ver el siguiente episodio. Pues el deporte esto es igual, estamos abiertos a comentar todo lo que sea, todo lo que queramos, pero sí, principalmente fútbol, que no es poco. Que no es poco, no, Que no. hemos arrancado con el final de la temporada, que ojo, qué temporada, qué final, qué todo, pero no nos vamos a meter ahí porque yo creo que ya hay mucha información y mucho todo. Es verdad que hoy se juega la última jornada de la Liga Hypermotion, que luego vienen los playoffs, vienen cosas bonitas, pero vamos a lo que yo creo que es más reciente y más nos supone tema de debatir, que son pues la resaca europea que nos ha dejado estas jornadas. Comenzaremos un poco dando unos toques, si te parece, de menos reciente a más, porque yo creo que también en análisis puede ir derivado. Vamos a empezar por el Rayo. Muy bien. Unas pinceladas sobre la conference, cuál ha sido pues, un poco tu opinión al respecto, un poco también ver qué ha podido pasar, qué no, porque ahora hablaremos, pero desde mi punto de vista no hemos visto al Rayo. Nosotros que somos de España, de Madrid, tenemos gente cercana que sigue al Rayo Vallecano. Yo creo que en la final no se vio al Rayo Vallecano, se vio otro equipo. Totalmente de acuerdo. Y vamos a empezar por ahí y luego seguiremos con el partidazo de ayer, una final en Qué toda regla, partido. llegando hasta el final. Sí, sí, sí. Y como tema así candente y demás, pues, ¿qué nos va a tocar? Pues que viene en 14 días, ¿no? Empieza un mundial. Y es año de En- mundial, la idea esta ha surgido básicamente por eso. Tenemos a De La Fuente que haya dado ya la lista definitiva, vamos a ir por ella y bueno, pues comentar un poquito esas cosas. Así que si Sí, te sí, parece, sí. Diego, me gustaría conocer un poco tu opinión sobre el Rayo Vallecano en su primera final, algo histórico, algo brutal, algo que encima ha tenido que compaginar con una liga plagada de situaciones difíciles, colindando con el descenso, la plantilla como venía, las instalaciones como han estado, el mal Uf. rollo con la directiva, que si ahora ataco a Presa, que si ahora Presa sale, que si... todo eso y mira, salvados, competición europea, llegando a la final y a un pasito hemos estado. Me parece excepcional que empecemos por el Rayo y además es todo lo que tú dices, ¿no? El Rayo lleva una temporada en muchos aspectos remando contra corriente constantemente. La gente que es abonada del Rayo, que va a Vallecas un domingo sí y otro no, pero casi cada 15 días. Este año les ha tocado ir mucho con la competición europea. Se queja de muchas cosas, las instalaciones, el estadio, cómo está, la situación de la cantera, la situación de la ciudad deportiva, las quejas contra el presidente son constantes, son unánimes a veces llegan a ser hasta unánimes, pero lo que tú dices, el Rayo ahí está. Y cómo ha competido. La pena, la lástima, como tú bien decías, es que la final nos quedamos sin ver al Rayo, ¿no?
A mí me parece que lo más duro de la final del Rayo fueron primero los 12.000 y pico aficionados rayistas que fueron para allá, porque esa gente del barrio, el esfuerzo que tuvo que hacer económico, lo que lucharon por conseguir su billete de avión, de tren, de barco, algunos cogieron para cruzar a Mallorca, bueno, un poco locura todo, pues ha sido la gente que más esfuerzo yo creo que ha hecho, sin duda, y lo Y decía también el cabe propio Íñigo. remarcar ahí que no sé si un poco ida de olla o limitación escondida o lo que sea, ha sido al uso. O sea, espérate tus entradas europeas haciendo cola días antes en la taquilla. O sea, no ha habido opciones Sí, online. O sea, ha sido sí, sufrimiento puro para conseguir esas entradas, para hacer ese viaje, que luego sí, hablas con gente también por la calle y te dice, no, claro que merece la pena, hemos llegado a una final europea, ¿quién va a vivir eso? Ganes o sin pierdas, tal. duda. Bueno, pero siempre quieres ganar, claro. Sí, 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 por supuesto. Bueno, he de decir que los abonados del Rayo tuvieron la oportunidad de conseguir sus entradas o confirmar que iban a ir a través de Internet, eso sí que es cierto, pero el público en general, los que no eran abonados, tuvieron que esperar sus colas. Sí, sí. Y bueno, por supuestísimo también los que luego quisieron ir al estadio a Vallecas para ver la final en pantalla. Las pantallas es otro tema del que a lo mejor podríamos hablar otro capítulo, también colas o filas de más de horas, ¿sabes? Entonces, sí, 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 tiene un salía. mérito tremendo. Hubo gracia porque, pese a una final europea, ¿no? Y que, joder, el hito que era, salía gente preguntando a Presa que por qué cobraba 5 euros. Que no se libra Sí, de una. sí, 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 todo le cae. Yo fíjate que este año he podido ir un par de veces a Vallecas y el año pasado también. Eh, a mí al principio, como ajeno a todo, hasta que te vas enterando de muchas circunstancias, dices, jolín, pero qué problema tiene Presa, porque una persona de fuera, que habrá muchos oyentes que sigan nuestro programa y que no tengan tanta filia o fobia, en este caso con el Rayo Vallecano, se quedará un poco perplejo, ¿no? Dirán, joder, pues mira el Rayo, en primera división, salvado, jugando al fútbol muy bien, compitiendo a todo el mundo y llegando a una final europea. Yo es que creo que hay dos parcelas que hay que diferenciar muy claras en Vallecas, que es, por un lado, la dirección deportiva, que me parece que no puede ser mejor, con los pocos recursos que tiene el Rayo, y luego la dirección del club, en la que probablemente de estructura, que sí que podría ser muy mejorable, ¿no? Y eso los aficionados del Rayo nos podrían dar ejemplos constantes. Pero bueno, si quieres nos centramos en la final Sí. puramente dicha, ¿no? ¿Quieres darle tú? ¿O empiezo yo? ¿O lo que tú No, quieras? ya que te preguntaba, empieza tú y Venga, te voy dando comentarios yo también. pues nada, sí, muy brevemente. La verdad es que el Rayo me parece que ha hecho un año espectacular. No tanto en Liga, ¿eh? Ha hecho un año espectacular en Conference y sin embargo en la Liga, lógico, ¿no? Un club que no, un equipo que no está acostumbrado a competir, en este caso jueves, domingo, pues es normal que le haya pasado factura, ¿no? En Liga ha habido un momento que el Rayo, las últimas 5 jornadas, todavía estaba haciendo cuentas porque no se había salvado. Se salvó en la penúltima con ya los 43 puntos que ya parecía que iban a ser matemáticos y lo ha pasado regular. Pero bueno, yo creo que es una circunstancia adversa que es lógica, dada la. Es que además competir en jueves supone llegar el viernes de madrugada y no tener prácticamente tiempo para recuperar, no te voy a decir para entrenar o preparar el partido del domingo. Pero en este sentido, yo vi un Rayo espectacular en la vuelta de semifinales contra el Estrasburgo allí y no vimos ese Rayo en la final. Para mí la clave es que al Rayo le pasó al final un poco por encima, ¿no? También es normal, no tienen esa costumbre de competir en partidos tan importantes. Sí. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Una pena, porque además yo creo que venía en buena dinámica, es verdad que no sé hasta qué punto a lo mejor, o sea, cómo pasan estas cosas, ¿no? Pues muchas veces te viene el cansancio, decides rotaciones, pero otras cuando tienes la oportunidad de rotar o lo que sea, pues a veces te quedas como con no sé hasta qué punto tenías que haber rotado o no, porque si el sistema funciona, ¿no? Pues a ver qué pasa. Y eché un poquito de menos, a lo mejor, no entramos en si es justo o injusto, la sanción de Easy en liga. Al final son partidos que ha jugado el Rayo de mucha tensión, Sí, pero también con miras a una final europea. ¿Hasta qué punto el no tener a Easy ciertos partidos sin jugar le ha podido quitar ese? Porque yo no le vi tan fresco de ritmo como en partidos anteriores antes de la sanción. Entonces al final dices, pues no sé en qué punto puede ser,
que haya pecado de, oye, pongo a mi alineación tipo ideal, porque recuerdo que también titular Álvaro García, que no jugaba desde hace tiempo, por lo menos a buen Sí. nivel por las lesiones. No sé hasta qué punto a lo mejor ese afán, ¿no? De decir, joder, mi alineación de gala la quiero sacar, le restó un poco de juego, en este caso no sé si llamarlo miedo, menos intensidad, lo que sea. Si bien también hay que poner en valor que el Crystal Palace pues a lo mejor le quintuplica el presupuesto y tiene jugadores de talla mundial, otros que pueden salir por una pasta este verano de allí, y tampoco me pareció que futbolísticamente hiciera gran cosa. Entonces fue una final un poco igualada, que yo creo que si el Rayo muestra la cara que ha mostrado toda la temporada, a fútbol no le gana el Crystal Palace. Y eso podría haber decantado algo más. No puedo estar más de acuerdo contigo. Además, me ha encantado el principio de tu alegato porque eh, hablaremos mucho, yo creo, en este uno de hoy y en algunos momentos lo traeremos a primera plana, los pequeños detalles, ¿verdad? Que deciden muchas veces partidos. Y claro, si el partido es una final, ay amigo, se te va el título. Pues me parece muy acertado lo de Isi. Es verdad que la expulsión de tantos partidos a todos en España nos ha dejado un poco boquiabiertos, incluso a los que no somos rayistas, Sí, y no me extrañaría nada que haya condicionado el hecho de que Isi jugara la final sin el ritmo de competición de los últimos partidos. Es que al final es un jugador que sí, que está entrenando, pero los últimos 3, 4 partidos de liga no ha aparecido. Es que es prácticamente un mes. sí. Entonces, lo veo como tú. Y efectivamente, Álvaro García, pues la ilusión de los rayistas de que volviera a jugar, pero a lo mejor no desde el inicio, ¿no? Bueno, sería personalizar en ellos. Y yo también te añadiría que casi no vi a nadie del Rayo rayando a su nivel. Hmm. Y luego está la cuestión táctica, en la que te añado también, creo que yo, por supuestísimo que tengo una estima por Íñigo excepcional. O sea, me parece que es el entrenador de la temporada. Con eso te Yo digo estoy de todo. acuerdo. O como Estoy mínimo totalmente de sería, acuerdo. como mínimo candidato. En Sí, lo que supone Liga Española, si tuviéramos que dar un premio entrenador del año, pues probablemente estaría entre él, a lo mejor Eder Sarabia, que ha conseguido salvarse. Por ahí andaría la cosa, no lo sé. Pero hay algo de la final que se vio muy claro, que yo vi muy claro, que es los huecos interiores entre lateral y extremo eran enormes en el Crystal Palace y era el lugar para mí donde el Rayo tenía que haber centrado posesión de balón y aproximación a área de forma clara y manifiesta. Pero no lo consiguieron. Por eso te digo, me extraña que Íñigo no viera eso. Estoy convencido de que Íñigo lo había visto. Y fue más una incapacidad de hacerles entender a los jugadores que tenían que hacerlo o que aun haciéndoselo entender, los jugadores no pudieron llevarlo a cabo. Probablemente por esa tensión, por esos nervios de la propia final, ¿no? Que te lleva sí, a no poder mantener el balón más de 3 pases seguidos. Es que eso no era normal en el Rayo. El Rayo ha luchado por salvarse, pero es que al Barça le ha disputado la posesión del balón, al Villarreal le ha disputado la posesión del balón, ha jugado contra el Madrid, le ha disputado la posesión de balón. Es un equipo con sus limitaciones, pero con mucha calidad para tener el balón. Y eso es un trabajo del cuerpo técnico durante todo el año. sí. Yo ahí también estoy de acuerdo. Creo que el Crystal Palace un poco pecó, a lo mejor, de improvisar en la final, y me refiero. Si no me equivoco, puso tres centrales y dos carrileros, pero sin embargo deja esos huecos. Y dices, ostras, es verdad que en el Rayo, cambiando pues el tema de Álvaro García y tal, ostras, sí lo has cambiado, pero con Álvaro García tienes un extremo puro. Ujú. Y con Alemão tienes un rematador, que a lo mejor si llega a haber jugado Sergio Camello de inicio o algo así, no tienes como ese killer de área 9 que puede optar a eso, ¿no? Y sí que sorprende un poco eso, que habiendo huecos no lo intentaran explotar más. Incluso yo creo que un poco también mermados por lo que tú has dicho, ¿no? Ninguno del Rayo, esa frase me ha gustado, ninguno del Rayo es Rayo a su nivel. Hemos visto un ratio que está a nivel Élite. clubs tops Sí, de Europa para ser titular. sí, sí. Y en cambio en este le veías como nervioso, se le iban los controles, llegaba pero no en el timing que a lo mejor dices, ostras, cómo sorprende, porque ratio otra cosa no, pero potencia y sorprender lo tiene de 10.
Y ese era más como se le esperaba ahí. Y no creo esas ocasiones de peligro, pero bueno, también es verdad que, oye, pues es una final, yo creo que estaban todos nerviosos. Íñigo el primero a lo mejor, pues por terminar ese añazo, que estoy de acuerdo, candidato a entrenador del año, porque no solo ha rayado bien en Liga, sino en Europa, que a Uf, muchos clubes le han pasado lo contrario, o solo Europa y no Liga, con otro tipo de plantilla y demás. Y yo creo que ahí fue la clave, sí. Totalmente. Y luego los cambios tampoco respondieron mucho. Sí me gustó la entrada de Camello. Me gustó. sí, es que venía haciendo Está un haciendo un mes y final de medio temporada muy bueno. buenísimo, ¿eh? Por fin Camello rayaba el nivel que todos Sí, esperábamos. exacto. Y yo creo que por ahí sí que pudo venir. Tuvo una ahí que se le quedó un poco a la izquierda, media volea, semifallo, que bueno, pues es la típica que si la engancha y entra por la escuadra, pues es un golazo. Pero bueno, pues no pudo ser, no pudo Sí, ser. sí, sí. Y luego la pena para mí de un poco la final, aparte de eso, que luego lo arregla, pero que el gol del Crystal Palace viene por un semifallo de Álvaro Batalla que ha estado a un nivel espectacular. Y que luego saca dos que dices, Sí, pero tío, ¿dónde vas? Entonces, tremendo. claro, que justo sea por un semifallo, dices, jo, Sí, pues qué pena, ¿no? tal cual. Pero, Resume un poco todo, sí. pero oye, para mí, por si damos unas pinceladas para cerrar conference, chapó al Rayo, lo ha competido hasta el final, ha perdido una final contra un equipo inglés de los media tabla con inversión en fichajes tal igual por 1-0, Sí, sí. pudiendo pelearlo, pudiendo un poquito de suerte en las que tuvo Alemán al principio y llegas mínimo a la prórroga. Y ojo con la prórroga porque otro gallo hubiera cantado, porque los Mm, del Crystal Palace también estaban bastante esos. tiesecitos. Sí, sí. Mateta al banquillo, entra Jeremy Pino también estaba que ni el subidón de entrar en la roja, que luego hablaremos, pues Sí. también estaba más tieso que yo que sé. O sea, podía haber decantado mucho la balanza a favor del Rayo, pero bueno, chapó por ellos. Una pena ahora despedir a Íñigo, pero bueno, le deseamos todo lo mejor. Ya anunciará su dónde va. Todo hace pensar que Villarreal, ¿no? Que por lo menos le Sí. podremos seguir De hecho, creo que lo en han la hecho Liga oficial. Española. Lo ¿Ya es hicieron oficial? oficial antes de ayer. Sí, el viernes me suena que hicieron oficial ya el fichaje de Íñigo, o si no lo ha hecho oficial el club, ya está confirmado. Vale, pues mira, Nadie, estupendo nadie porque lo por lo desmiente. menos le seguimos teniendo en la Liga Española y podemos seguir evolución porque a mí de verdad que me ha ganado y me ha ganado con todo, con la idea, Sí, con el juego, con las declaraciones, sí. con cómo piensa, cómo se entrevista después de los partidos, cómo da la cara, o sea, No muy bien. gustándole las comparecencias en público con la prensa, ¿eh? Dicho por Ya, él. Y fíjate, es un entrenador que maneja la palabra de una forma muy brillante, bien. ¿no? Dentro del mundo del fútbol a veces vemos ejemplos de lo contrario, sin embargo, Íñigo da gusto oírle. Y además eso, que no habla solo de cuestiones técnicas y tácticas, sino emocionales, se le ve una persona pues, hiperformada del fútbol de toda la vida y con un conocimiento integral, ¿no? Del juego. Y bueno, pues sí, yo me sumo a tu enhorabuena, a él y a su cuadro técnico, porque ha sido brutal. O sea, no se puede hacer más con menos. Exacto. Y no me refiero a los jugadores. No, no, La con gente menos del Rayo juego, sí. entenderá. Y tema psicológico, que Sí, aparte sí, eso sí. afecta y el continuamente no solo levantarte tú, sino levantar al resto. Que Sí, eso sí, dice sí. mucho. Sí, sí, sí. Pues muy bien, yo creo que hemos cubierto todo bastante, hemos coincidido en mucho, así que cosa que me alegro. Y ahora vamos, pues si antes decíamos, pues eso, ¿no? El don de la palabra, la calma, el cómo gestiona, el que no le gustan, tal, vamos con dos señores que a lo mejor son todo lo contrario, que últimamente tela con Luis Enrique y Arteta, ¿no? Otros dos Sí, españoles que, oye, también te digo, sumado al gran Unai Emery, pues es que tenemos a cuatro técnicos en finales europeas, o sea, es algo espectacular. Y eso luego nos es. estamos pegando por si tenemos buen nivel o no. En fin, Joder. Oye, y si le sumamos los dos técnicos de la final de la Champions femenina, 6 de sí, 8. 6 de 8. Cuidado que las finales europeas continentales elite de este año, ahí Sí, están sí, los entrenadores españoles, ¿eh? Vamos a sacar un poquito de pecho, que ya habrá otras épocas. totalmente. Así que bueno, pasamos a cartel Champions, partido para muchos considerado el más importante, ¿no? Del año. Sin duda.
entre dos equipos que, bueno, pues son un poco antagonistas en este aspecto, ¿no? Pues el PSG, que viene de ganar, también es verdad que viene de ganar una Champions, pero perder un Mundial de Clubs, ¿Mm? 14 días que hubo de vacaciones, de Mm. repente te vas al Mundial de Clubes, pierdes de esa forma contra el Chelsea, que a todos nos sorprendió un poco, pocas vacaciones y vuelves a empezar la liga, que sí que es la liga francesa, que no sé qué, pero bueno, dentro de lo que cabe es poco descanso, cambios en la plantilla y demás, contra un Arsenal que siempre ha sido la eterna promesa, llegas hasta las semifinales, pero siempre es el uy, el Mm. casi, no solo en Premier, sino en Champions. En Premier ahora la consigue, para muchos aficionados incluso mucho más importante haber ganado la Premier que tener la posibilidad, ¿no? Que se hablaba de ganar la Champions. Y bueno, hemos visto un Arsenal muy cambiante durante todo este tiempo. Durante toda esta temporada también he de decir, se ha vuelto como más amarrategui, menos propuestas. Las últimas eliminatorias para mí fueron de un equipo menor para lo que debería ser. Aquí, pues bueno, ahora hablaremos de ello. Y no sé, como primera idea me gustaría preguntarte qué percepción, ¿no? O sea, o sea, ¿con qué sentimiento, qué ha despertado ese partido en ti mientras lo veías? Que a veces hay finales que dices, menudo a final más desigualada, menudo, con perdón a los oyentes, menudo truño de final. O sea, Mm. ¿qué te ha despertado a ti esta final? Pues fíjate que tuve un doble sentimiento según la veía. Lo primero es que piensas un poco en el espectador neutral, a lo mejor no tan loco como nosotros, ¿no? Por decirlo de forma cariñosa, que a lo mejor hasta medio se aburrió, porque me pareció una final súper táctica. O sea, una final para poner en escuela de entrenadores. Que lo veamos en Luis Enrique nos sorprende, porque ya nos ha dado muchas de sus cartas maestras, ¿no? En otros momentos. Y tampoco nos sorprende en Arteta. El que conoce bien a Arteta sabe que es un entrenador súper minucioso en la preparación de sus partidos y que el desarrollo táctico es también muy amplio, ¿no? Pero por ese lado, me pareció también una grandísima final. Es decir, si tienes ese conocimiento un poco del juego y te gusta disfrutar de estos aspectos, me pareció una final maravillosa, donde vi a un Arsenal plantarle cara hasta el último momento y morir de pie a todo un PSG que me parece el gran club y el gran equipo ahora mismo del momento. Pues sí, yo creo que se habla ahora, ¿no? Pues claro, Luis Enrique, segundo año consecutivo, el único que ha optado a hacer algo de eso, pues es el Real Madrid. Mm. Se habla como de ahora mismo hegemonía europea del PSG. Es verdad que es un equipazo, que no le quito méritos. Luis Enrique está haciendo un trabajazo. Plantilla muy, muy joven, con algún ente, digamos, mayor, pero que sigue rayando de nivel espectacular. La temporada de Marquinhos en Europa ha sido Sí, espectacular. sí, el gran La capitán. pareja, o sea, yo me estoy imaginando a Ancelotti relamiéndose con Marquinhos, Gabriel Magallanes, que sí, Gabriel a ver cómo le afecta el penalti, ¿no? Al final, Nada, pero es que vaya que dos hacía mucho que centrales. no tenía eso en Sí, Brasil. sí, sin duda. Y claro, me sumo un poco a eso, a que el Arsenal, dentro de ese crecimiento, yo creo que nadie podía firmar que incluso podía habérsela llevado. Y es que hubo momentos del Hombre, partido, sobre todo en la primera parte, que es que podría haber apretado. Le achaco eso, fíjate. Podría haber apretado un poquito más y hacer más sangre cuando la podía oler y no lo hizo. Y muy bien Luis Enrique, porque hizo, para mí ahora comentaremos el partido, pero hizo un cambio que yo creo que Arteta le dijo como, ojo que como vengas a por mí te la tengo preparada, que es con el cambio de Barcola. ujú, sí, 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 De sí. repente hueles la sangre, empiezas a correr, dejas espacios, te meten a Barcola, hubo dos contras, hizo Arteta, ha hecho freno de mano aquí, y me quedo aquí agarradito en casa otra vez, defensivo y tal, y claro, no haces el segundo, te hacen gol. Sí. Pero Además, bueno, con respecto al cambio de Barcola, dijo el propio Luis Enrique anoche al acabar la final, contra el Arsenal no puedes ir por dentro, porque si vas por dentro, ellos son muy fuertes
y estás perdido. Vas a perder balones y te van a pillar abierto, con espacios a la espalda. O sea que efectivamente lo que intenta Luis Enrique es abrir el campo. Barcola te da eso, que también es un jugador que puede ir por dentro sin ningún problema con las Sí, conducciones. Es decir, que es que la versatilidad de los jugadores del PSG es inagotable, ¿eh? la verdad es que sí. Pues respecto al partido de... Vamos a hablar un poco, si te parece, de un poco los dos equipos. Empezamos por el PSG, porque claro, empieza el partido, no empieza muy brillante, empieza comiéndole un poco la tostada del Arsenal. Sorprendente y muy buen trabajo del Arsenal, porque claro, aquí pues la gente ventajista pues dirá es que no sé qué, es que no sé cuántos, pero que alguien como Cabrastelia, que ha sido de los mejores jugadores de la Champions, yo creo, no rayara, es que no le dejaron. Sí, sí. Es que según tocaba el balón no tenía a dos, sino a tres. Sí. O sea, el trabajo defensivo del Arsenal es algo que, como tú decías, es para poner en escuelas porque es espectacular. Como incluso yendo tres personas a por un jugador, si suelta el balón, no se descompone ese equipo. Sí, 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 sí. Entonces, para mí eso fue el acierto número uno de Arteta, el desactivar a este tío, porque es que tuvo una ocasión de hacer un recorte o dos, casi te la mete, en la siguiente penalti. O sea, es que es un tío que está a un nivel espectacular, una pena que no vaya al Mundial, porque Sí. le podría haber abierto puertas a todo, yo creo. Pero bueno, ese yo creo que fue un punto interesante del PSG. Y luego, cómo gestionó los cambios, porque no sé si te esperabas o no que casi perdiendo el partido, perdiendo la final, pues claro, de repente Dembélé, Cabrastelia al banquillo. Y te ostras, vaya La, dos, la estás quitando, ¿no? valentía de Lucho, ¿eh? Exacto. Estaban Entonces, tiesos, ¿eh? bueno, También hay que sí, decirlo. estaban tiesos, pero ¿cuántas veces hemos visto a Vini tieso y sigue en el campo? Porque, oye, una jugada te la puedes sacar. Sí, sí, bueno, ese es otro capítulo que abordaremos. Tenemos Sí. tiempo para abordar, pero Entonces, bueno, pues me gustaría sí. saber un poco eso, ¿qué te llamó la atención, qué te sorprendió o para bien, para mal? Pues mira, de claves tácticas yo he apuntado varias, pero bueno, vamos a resumirlas en tres, si te parece, para tampoco volver loco a la audiencia. Nos van a tildar de panenquitas. Y bueno, pues tenemos que decir que a mucha honra, ¿no? Nos gusta el fútbol, nos gusta muchísimo el fútbol. Somos amantes del fútbol y del fútbol de verdad, no del fútbol de reunión para hablar de otras cosas, sino para verlo y Para analizarlo, ¿no? verlo. Y una de las cosas que tenía, o sea, que fíjate, qué bien traído, es el posicionamiento defensivo del Arsenal, que me pareció una de las claves de la final. Es verdad que si planteamos que el PSG ha ganado la Champions, parece que todo queda inválido, ¿no? Y para nada. Es decir, es una final, dicho por Luis Enrique también, que se la podía haber llevado el propio Arsenal. La manera de competir del equipo fue maravillosa. Probablemente, aunque no fuera por mucho margen, nadie le daba por favorito al Arsenal antes de empezar esta final. Y cuidado que ayer hay momentos en los que a muchos nos hizo dudar de que se la podía llevar. Y no era una duda muy arriesgada, ¿no? El posicionamiento defensivo del Arsenal me pareció una barbaridad. Y es lo que tú dices, ¿no? Qué bien trabajado. Muchas veces, fíjate que en la UEFA daba que iba a jugar con un 4-2-3-1. Y bueno, en ataque podríamos verlo en algún momento si jugó con 4-2-3-1, que yo creo que ni tampoco. Pero el Arsenal cuando se metía en bloque bajo, hacía más o menos un 4-3-3 para pasar a un 5-4-1 o un 6-3-1, incluso cuando ya el PSG le embotellaba en área. Y ese cambio constante de posición al futbolista le exige muchísimo, muchísima concentración, supone muchísimo trabajo durante el año, estar trabajando constantemente las permutas, los cambios de lugar, el ahora vas tú, ahora me quedo yo, ahora entras tú, ahora sales conmigo a la ayuda. Es un esfuerzo tremendo que te afecta también al físico, porque te hace estar en muchísima más tensión y genera más agotamiento. Y sin embargo, lo hicieron a la perfección. Para mí el gran mérito de Arteta, pero bueno, lo hablaremos de muchísimos entrenadores, es convencer a un equipo de estrellas, aunque el Arsenal tiene grandísimos jugadores, pero a lo mejor no tiene los figurones que tiene el PSG, convencerles para que hagan ese trabajo.
porque ir hacia adelante y lucirte lo hacen muchos, ¿no? Están todos muy preparados para eso. Pero remangarte y ponerte a trabajar, y trabajar como trabajó ayer el Arsenal en una final, me pareció, vamos, conmovedor, conmovedor completamente. Y para mí la clave de ese posicionamiento defensivo, fíjate, es los mediocentros, o mejor dicho, en este caso los interiores, porque el mediocentro posicional, el que jugaba en el centro fue Lewis Skelly. ¿Qué partido hizo este chico? Por Qué favor. partidazo. ¿Qué partido hizo? Qué Para mí, partidazo. el mejor del Arsenal. Te lo iba a nombrar. Y fíjate que nos duele, porque le quita el puesto a Zubimendi, ¿no? Y que tenemos ganas de verle. Pero el partido de Luis Skelly fue espectacular. Y para mí el trabajo que hicieron Declan Rice y Trossard fue espectacular, Sí. porque ellos eran los que ayudaban al lateral, tanto a Hincapié como a Mosquera. Y luego no hablemos tampoco, o no dejemos sin hablar tampoco, mejor dicho, a, de Havertz y de Saka. Havertz, que es delantero centro y que jugó todo el rato en el carril izquierdo, en el extremo, y que estuvieron constantemente ayudando a estos dos para generar esa superioridad, y que por un lado Dembélé y por el otro, sobre todo Kvaratskhelia, que es el que juega siempre en izquierda, no te generaran la superioridad. O sea, que me Sí. pareció brutal. Y Ahí eso, te iba a dar justo la razón cuando decías lo de las estrellas y tal. Pero aunque no sean estrellas, no dejas de tener a un Trossard que es pequeñito, tiene un tren inferior muy potente y tal. No deja de ser un poco la figura, ¿no? de un casi un 10, ¿no? Un mago, un llamado a ser ese media punta con esa idea de repente de, oye, te hago esto, te hago el pasecito, te hago tal, tengo sí, calidad. Y eso es, cómo con mucha trabaja, calidad. cómo Sí, sí. trabaja. Sí, Y un Havertz, que vale, que no está endiosado o lo que sea, pero oye, ha pasado por varios clubs, traspasos millonarios, fichas altas, no sé qué. ¿Cómo ocurra ese chico desde siempre? sí. ¿Sabes? ¿Cómo ocurra? Y luego el ejemplo más brutal, yo creo que lo has puesto el último, que es Bukayo Saka, tío, puro ataque, puro todo, que ayer casi no se le ve en ataque, porque es que el tío estaba defendiendo todo el rato. Ayudando a Quizá, Mosquera en todas las ocasiones estaba ayudando a Mosquera. En todas. sí, Y sí. dices, joder, pues. Y de hecho al final estaba tieso, por eso se retira. Claro, efectivamente. Ese fue el peaje, ¿no? Que pagó. Entonces, claro, son personas que están, digamos, diseñadas para atacar, les has convencido que también hay que defender, y claro, pues los calambres aparecen, si es que es normal. Sí, Entonces, ahora hablaremos también de eso. Bukayo Saka, que probablemente sea la gran estrella del Arsenal. Es el sí. jugador franquicia, como dirían en América, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, increíble, increíble. Para mí fue la gran diferencia, ¿eh? El trabajo de los extremos, pero sobre todo de los mediocentros de Declan Rice y Trossard, porque Luis Skelly se metía muchas veces entre centrales y por eso hacía la línea de 5. Pero ese trabajo de mediocentros, de corregir y de bascular todo el equipo hacia la banda donde estaba atacando el PSG, era lo que no Sí, tenía el Crystal Palace y lo que tenía que haber aprovechado el Rayo. Pero bueno, eso es. lo siempre desde fuera y a toro pasado, las No, soluciones hombre, son y que clarísimas. a mí me encantaría y me encantó en su momento que pues, no voy a descubrir nada diciendo que mi equipo es el Real Madrid, pero que yo quería Declan Rice en mis vidas y de repente se lo lleva al Arsenal y es que es un jugador que me tiene enamorado y claro, si es que nadie, o sea, no existe otro Declan Rice. No, Entonces es lo que tiene teniendo un tío que encima de bueno es inteligente, es físico, se sabe posicionar, no pierde posición casi nunca, no pierde bola casi nunca. Bueno, sí, es una terminas antes maravilla. diciendo qué le falta a Declan Rice, ¿no? Que creo que vas a Exacto. terminar pronto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, si te parece, las otras cosas que tengo aquí para mencionar fue las conducciones para salir de presión. Porque aunque el Arsenal se metió atrás para defenderse, cuidado que iniciaba con presión y le Sí. complicó muchísimo la salida de balón al PSG. De hecho, hasta la pausa de hidratación del primer tiempo, las finales del Le vino a Arsenal. saber esa pausa a Luis Enrique. Sí, sin duda, No sé si oye. lo dijo Álvaro Benito en comentarios Sí, sí, lo comentó Álvaro, el bueno de y Álvaro lo dijo, sí. totalmente de acuerdo. O sea, le cambió la cara al PSG Sí, eso. sí, 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 sí. Y fíjate que a lo mejor la gente no valoraba mucho, pues el Arsenal tampoco ha hecho mucho, ha hecho el gol y como que se le ha encontrado un rebote en una contra. El Arsenal estaba haciendo todo en la final. Es que a veces las cosas se pueden hacer con balón y otras veces se pueden hacer también sin balón.
Y cómo asfixió el Arsenal al PSG en inicio de construcción y cómo replegaba, cómo trabajaba el equipo, cómo está totalmente compensado siempre el bloque, cómo se repliega, cómo permuta, lo hacía también cuando el PSG te encerraba. Todo lo que pasaba de peligro, que no era mucho, pero lo que pasaba de peligro en la final era por el Arsenal. Y me pareció fascinante que el PSG está acostumbrado a salir en conducción. Pues tenemos Kvaratskhelia, Nuno Méndez, el propio Pacho, es decir, centrales, Joao Neves, Agraf, gente, el propio Vitinha, capacitados perfectamente para combinar o para salir en conducción y romper presión, que es una de las formas arriesgadas, pero también eficaces de romper el uno contra uno de una presión o el dos contra uno. Y también lo hizo el Arsenal. Hay una cabalgada de Luis Skelly que va al balón a banda derecha y saca, centra y Safonó se adelanta con el puño y evita lo que podría haber sido el segundo del Arsenal porque Sí. estaba ya ahí para engatillar. No recuerdo quién estaba para acabar, finalizar jugada, pero me Yo parece creo que que era Trossard. sí, te iba a decir, creo que era Trossard el que estaba a punto ahí de definir. Y dices, bueno, pues nada, pues si el Arsenal también cabalga saliendo desde atrás, ya olvídate, ¿no? El propio Mosquera también se pegó unas cabalgadas tremendas, saca. Trossard no eran conducciones tan largas, mucho más precisas probablemente. O sea, eso fue otra de las claves, ¿no? Cómo se rompen Sí. presiones asfixiantes bien trabajadas desde atrás, ¿no? Claro, necesita gente con mucha calidad. Seguro que nos vienen a la mente muchísimos jugadores que les pones a conducir el balón en una presión intensa y ya sabemos lo Sí, que y pasa. cambia la cosa, sí. ¿Y te sorprendió algo del partido que puedas decir, pues me sorprendió este cambio, ¿no? O que eligiera a este jugador antes que a este. O sea, te pongo un ejemplo. A mí me sorprendió que ayer, con todo lo que tuvo el Arsenal, ¿no? Sobre todo llegando a prórroga, que no tuviera minutos, no sé si porque le pasa algo, lo desconozco, pero que no tuviera minutos Calafiori. Y Pues me sorprendió bastante. Al final, pues tiras de, a lo mejor, o sea, lo que le achaco fue más un posición por posición, más que a lo mejor intentar variar algo, pero es que a mí Calafiori me gusta mucho, que también lo puedes utilizar como esa función de interior. ujú, Eh, Creo que podía haber tenido cabida ahí, porque además pues Agraf venía de lesión. Hablaremos en otros podcasts y tal seguro de cómo es la estructura y tal, porque Agraf ayer aparecía hasta de 9 sí, en sí, ciertos sí. momentos del partido. O sea, Era la tercera clave, pero sí, del yo creo que desorden a del mí PSG. me faltó Calafiori, fíjate. Y además es que venía siendo titular y jugando de manera regular, ¿no? Sí, Quizás si piensas en un once ideal de Arteta, metes a Calafiori seguro. sí, me Y sorprendió Mosquera en la sí, alineación inicial. Es verdad que a lo mejor pues para amarrar más el lateral y que no subiera tanto cualquiera, pues pones a Timber o lo que sea, y hacer ese cierre que tú has comentado muy bien. Pero sí, esas dos cosas del Arsenal me trastocaron un poco porque yo creo que Zubimendi, por cómo estaba la tendencia, tenías toda la pinta de que no iba a ser ujú. de la partida titular. Una pena también porque ha rayado buen nivel, luego pues sí puede estar más cansado, lo que sea, primera temporada fuera o tal, pero bueno. Esos dos, la intervención de Calafiori yo creo que hubiera sido interesante. A toro pasado pues es muy fácil decirlo, pero... Sí, fíjate, y yo creo que la respuesta, no lo sé, lo que yo pensé también anoche viendo la final, la respuesta está igual que en el incluir en el once titular a Mosquera. Yo creo que no quiso laterales, quiso dos centrales en la posición de lateral, porque Hincapié es más central que lateral. Hmm. Y buscó probablemente seguridad defensiva, el cerrar los pasillos interiores entre central y lateral. Probablemente, hombre, pues el miedo que te genera el PSG, ¿no? Que es lógico. Pues sí. Pues muy bien, bueno, pues nuestra enhorabuena, ¿no? A Luis Enrique. Te puede caer mejor o peor, es un técnico español, lo está haciendo muy bien, está llevando a sus equipos a un nivel escandaloso, con descubriendo talentos y oye, pues se lo merece, se lo merece. Ya está, Se no lo hay más. merece. No hay Además, más. donde ha ido el bueno de Luis Enrique, ha triunfado. Es Sí. que yo le recuerdo en el Celta, con un Celta jugando a un nivelazo tremendo. El Barcelona, que vamos a decir, que lo llevó a las máximas cotas. Ahora le ves en el PSG el pedazo de equipo que ha hecho. La selección española, cómo jugaba aquella Eurocopa
de 2021 por la pandemia, en la Sí, la de que Pedri. de Pedri de locura y que, bueno, pues perdiste contra el campeón en semifinales, Sí, 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 pero ya hasta está. las cuerdas, ¿no? Le llevó a Italia. Y no sé, a mí es un entrenador que me fascina. Me fascina Sí. como entrenador, me parece, vamos, de lo mejor ahora mismo del mundo y por eso ha ganado los Champions. Es que los títulos hablan objetivamente Sí, sobre él. hablan por sí solos. Pues muy bien, llevamos cubiertos 40 minutos, nos hemos dejado un plato fuerte e interactivo para el final, que es nuestra selección española. Mm, Después de esa prelista llena de gente, llena de interrogantes de quién llegará, quién no, lesiones por aquí, lesiones por allá, pues por fin, hace 2 lunes o por ahí ya de la Fuente, bueno, el lunes pasado, ¿no? Sí, De la este lunes Fuente ya 25. ya dio su lista definitiva. Pues sigue habiendo, pues como siempre, ¿no? O sea, aquí, sobre todo con De La Fuente, que desde un principio siempre hay detractores, ¿no? Yo creo que se gana un poco ser respetado, porque ninguno nos hubiéramos imaginado lo que ha No lo conseguido creo. hasta ahora, ni cuando hizo su primera lista que hubiera gente a ese nivel, no nos lo podíamos haber pensado. Entonces no sé qué te parece si te voy a plantear una cosa. Ujú. Como tenemos la lista de La Fuente, todos la conocen, me Sí, gustaría saber cuál hubiera sido tu lista, básicamente las diferencias que tú tienes, por qué, y entrar un poco en ellas, ¿vale? Un poco debatir sobre quién hubieras llevado que no está y a quién hubieras sacado de los que están. de los que están. Ajá. Buah, pues me parece muy interesante, me parece muy bien. Venga. Vamos a ello. Mira, yo de porteros, bueno, una de las cosas que quiero decir antes de empezar con esto, que viene muy a colación de lo que vamos a hablar, es que creo que, decía muchos periodistas, ha hecho una lista de consenso. Creo que hay bastante acuerdo en lo que ha llevado, pero claro, son 26. Siempre hay alguno que te va a chirriar y otro que hubieras metido, ¿no? Pero sí que es verdad que me ha parecido todos los años que llevo siguiendo la selección española, desde que tengo uso de razón, de las listas por lo menos más meritorias. Es decir, creo que ha ido mucha gente que se lo ha merecido y que no ha tirado a lo mejor de su vieja guardia, prevaleciendo que había jugador que estaba mejor. Por Sí, supuesto que quien hay está bien peros. va y quien no, no, salvo que Eso sea un es. caso excepcional. Hay peros, pero incluso en los peros hay argumentos que defienden que no esté, ¿no? Aunque nos pueda doler o que a otro le gustara más otro jugador. Entonces, te propongo, mira, yo de porteros, sabiendo que ahora mismo el nivel de porteros en España es buenísimo, no sé si llegamos a tener el mejor portero del mundo, no lo sé, sería debatible. Yo creo que no ¿Por tenemos el cuál de mejor ellos lo portero. dices? ¿Eh? ¿Por cuál de ellos lo dices? Porque es que el nivel Eh, de nuestros porteros es algo espectacular. es espectacular. Yo creo que ahora mismo no tenemos el mejor portero del mundo, pero si no lo tenemos, No, los que hay un belga por tenemos, ahí claro, están entre que los es 10 otro mejores. mundo. Probablemente los tres que vayan a la selección o otros dos que nos dejemos fuera estarían entre los 10 mejores. Es decir, no es el nivel de Casillas, que era indiscutible, que era el mejor portero del mundo, pero es que estos que van, entre ellos, ¿cuál es el mejor? Es difícil, es difícil. Fíjate que yo hubiera dejado fuera, muy arriesgado, lo reconozco, a Unai Simón, y ha hecho un temporada, sobre todo en Champions, impresionante, porque me gusta mucho David Raya, me parece que es el mejor portero español con diferencia. Para mí es el titular, que luego si quieres hablamos de titulares o no, pero para mí es el titular. Sí, también te preguntaré por tu once titular al final. Va, estupendo. Hubiera llevado a Joan García, por lo tanto ya hay dos porteros en los que coincido con Luis de la Fuente. Y el cambio para mí sería Unai Simón, que me parece fantástico que esté en la selección y que no tengo absolutamente nada en contra de él. Me parece un porterazo, ¿eh? Pero me gusta mucho Robert Sánchez. Entiendo que el Chelsea este año no ha rayado a buen nivel y eso es lo que le ha lastrado para que Robert Sánchez esté en la lista. Pero me parece un porterazo Robert Sánchez espectacular. Si te parece, vamos por bloques y ahí Ujú. te pongo un poco mi opinión y podemos sacar alguna conclusión. Sí. Eh, yo, a ver, eh, voy a decirte que, o sea, mi lista no era la que tiene él, pero sí que tiene matices. En mi Ujú. lista yo he puesto a David Raya de primer portero, porque yo creo que es
el que debe ser, luego O ya sea, veremos. coincidimos en eso. A Unai Simón, yo creo que sí, porque es al final el que ha ido a todo el... Sí, Partimos de la base que el papel del bloque de porteros no es el bloque defensivo, el bloque atacante. Normalmente va a jugar un portero, son pocos partidos, es verdad que este año y más, y la rotación es mínima, pero bueno, siempre puede pasar. Y al final Unai Simón con la selección yo creo que tiene otro aura, otro espíritu, digamos. estoy Y de al final es acuerdo. capitán. Estoy de acuerdo. Y En clave de bajarle del club, barco tenía que haber sido una temporada muy, muy mala para que le hubiera bajado del barco, yo mm, siendo seleccionador. sí, 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 estoy de acuerdo. Te Y el compro el problema argumento. viene con el tercero. ¿Vale? El tercero, yo siempre he sido de la opinión de que es un portero que, salvo una circunstancia muy, 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 muy remota, no va a jugar. Entonces va a estar ahí, pues, preparado para cuando tenga que estar y para el día a día con sus compañeros y para ser un apoyo, pues, qué decirte de Pepe Reina, ¿no? Sí, Pues algo así. alguien que haga Y yo, equipo. tío, yo he puesto a Alex Remiro. Creo que la temporada ha sido muy buena. Ese papel Sí. lo tiene asumido. No iba a crear ningún ruido de fuera, si juega, no juega. Que luego los periodistas les encanta meter 80 bolas para ver qué puede estar pasando en la selección, que no juega, en este caso Joan García, ¿no? Hay que vender noticias. Sí, Respeto total porque yo creo que Joan García a este ritmo se hace con el puesto, con el 1 muy sí, pronto porque es algo, o sea, es una erupción sí, espectacular sí, sí, sí. lo de ese muchacho. Ujú. Pero sí, yo veo en Remiro el temple que tiene, cómo habla con la gente, lo que la gente habla de él, he visto sus documentales, ves cómo opinan el resto de jugadores. Y yo creo que esa persona en un vestuario es muy importante, alguien que transmita esa calma y que, oye, se lesionan los dos porteros y cuando le ha tocado jugar es que está en un nivel top. Sí, sí. Es que no es un alguien que no le vayas a sacar de titular y se vaya a venir abajo. Entonces, ese ha sido mi desajuste con la lista de la fuente. Hubiera Pues metido a Remiro. me alegro. Es un ser excepcional. Cuidado que Remiro se merece ir a la selección por lo pedazo portero que es. Pero es que además es lo que tú dices, es que es un ser maravilloso, Remiro, ¿eh? Sí. Vamos, no Y le nada, línea conocemos. defensiva. A ver, Línea defensiva. Pues mira, mis seleccionados de línea la primera defensiva. pregunta que te voy a hacer es, Ah, bien. porque esto tiene trampa muchas veces. ¿Has Sí. metido a Llorente como defensa, como centrocampista o ni lo has metido? No, le hubiera convocado, yo a Llorente le hubiera convocado y le hubiera convocado como mediocampista. Vale, o sea que tienes Eh, un hueco más tengo que de un la hueco fuente. más. Sí, Vale, correcto, tengo un vamos con hueco ello, a más. ver. Pues mira, yo hubiera metido, coincido mucho con De La Fuente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, me parecen centrales de una categoría tremenda para ir al Mundial. Aymeric Laporte, la veteranía, y Pau Cubarsí, es que este chico, cada temporada que hace es mejor que la anterior. Y es Sí, que tiene 19 años, o sea, es una así es. locura, ¿no? O sea, lo que ha sacado el Barça ahí es auténtico petróleo. Había puesto a Marc Pubil, que evidentemente tiene la versatilidad de que puede jugar de lateral también, y mi apuesta hubiera sido Lenormand en el capítulo de centrales. Es verdad que al final Lenormand ha jugado mucho menos esta temporada, con lo cual entiendes que no haya ido. O sea, no es una cuestión de cómo se le ocurre a Luis de la Fuente no convocar a Lenormand. Pero a mí es que es un jugador también que me gusta mucho, sin que sea excelso en nada, pero es que es muy bueno en casi todo, o en todo, ¿no? Tiene altura, va bien por arriba, va bien al choque, se coloca bien, tiene salida de balón. Pero bueno, es que vaya Eric García me parece también muy lógico, dada la temporada que está haciendo. Es que a mí Eric García me parece también un descubrimiento de Flick, porque yo no creía que este chico pudiera rayar al nivel que está rayando. Probablemente Luis Enrique no lo pidió para el PSG en su Ya, y momento. te diría más incluso de Mitchell, Y Mitchell, no, Mitchell por supuesto. que es el que yo creo que le dio una mejora a su Confío a con todo, él, a confío su en él. Sí, sí, posicionamiento, sí. porque el Eric García que surgió de los inicios del Barça, que fue a la selección, sinceramente, y dicho mal, cagaba un poquito de más.
Y Sí, de repente, muy limitado. Era sorprendente que y de estuviera. repente es otro jugador, es otro futbolista. Incluso puedes usarlo de lateral, que ya ha sido, dices, joder, pues entiendo que puedo hacer de medio centro en ocasiones, de central, tal, pero es que incluso de lateral lo ha hecho bien. Sí. Entonces, Mm. oye, se lo merece, se lo merece. Ya te digo, Está tiene todo el claro. sentido del mundo. Así que esos hubieran sido mis centrales, pero vamos, que no reniego de Eric García. ¿Y laterales? Laterales, pues mira, laterales. Cucurella me parece el mejor lateral izquierdo de España, sin ninguna duda, a pesar de que el Chelsea no ha estado al nivel que todos esperábamos después de ganar el Mundial de Clubes. Me parece que Grimaldo, pues seguramente la lucha eterna con Cucurella, y cuando no esté Cucurella, Grimaldo me encanta también, así que en eso coincido con él. Y me parece que Pedro Porro se merecía ir también. Así que Pedro Porro como lateral derecho, sin duda, es el que yo hubiera llevado. Yo ahí no hubiera llevado más defensas. Hubiera jugado la baza de que Pubil lo puedes aprovechar de lateral derecho y hubiera llevado a Marcos Llorente como mediocampista, sabiendo que también te puede cumplir como lateral derecho. Entonces, el lateral derecho hubiera dejado una designación única de Pedro Porro, sabiendo que puedes jugar con otra gente en ese demarcación. Perfecto. Nada, yo por mi parte, poco más que añadir. Sí que he metido a Llorente en ese doble lateral, pues por hacer los mismos números, digamos, por Mm. bloque que Luis de la Fuente. Al que no he metido es a Lenormand, y me explico porque creo que no es del todo justo. Era un hombre de la Fuente. De Sí. hecho, si yo me hubiera puesto, si el ejercicio hubiera sido, si tú eres de la Fuente y tienes que llevar a la gente, ¿qué lista, no? ¿Qué lista hubieras puesto? Lenormand. Mm. Y además titular, porque es que era Sí, un tío suyo. sí, sí. ¿Y qué quieres que te diga? Para mí Laporte este año, el nivel ha sido menor que otros años, pero pues lo que tú dices, veteranía, experiencia, es un tío duro, o sea, sabe de lo que va esto y luego con la selección ha rayado genial, a un nivel Mm. espectacular, pues tiene toda mi confianza. A Lenormand es que le ha ganado Pubil. Sí, sí, Y sí. como tú has dicho, o sea, jóvenes o no jóvenes o lo que sea, pues es la primera lista que estoy totalmente de acuerdo que ha tirado más la meritocracia que el club pasado o haberle tenido en convocatorias inferiores. Es que Pubil ha hecho un temporadón y se lo merecía. Sin duda. Estoy de acuerdo. Entonces yo coincido con. En esto he coincidido con De La Fuente. ¿Que me ha dolido que Carvajal se hubiera quedado fuera? Sí, pero yo creo que no es culpa de La Fuente, es culpa del Real Madrid. Y no haber dado la oportunidad a lo mejor de coger ritmo y tal. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno. Con todo y con eso, que yo no lo he añadido, quizá porque cuando hice esta primera lista estábamos en toda la vorágine que Carvajal no jugaba. El otro día, cuando le vi, yo me lo hubiera llevado. Porque lo que Sí, es demostró que no Carvajal con tiene el el Athletic nivel. Club O es sea, que da igual que juegue o que no juegue, está a tope. Y un mundial es tan eso, largo es la como este intensidad. que te permite, sí, sí. Es Se el me mejor viene a la lateral derecho, cabeza sin duda, no hay o sea, discusión. sin diferencia y tal, el hecho de caso Jesús Navas Sí, en la pasada Eurocopa. Tuvo que salir en una urgencia y tal, y se dejó las narices, con el dolor de cadera, el dolor de no sé qué, el dolor de no y sé cuántos. jugó. ¿Quién criticó que hubiera ido Jesús Navas? Todo Cristo, porque es que hay laterales, hay no sé qué, hay no sé cuántos. ¿Quién criticó después de la Eurocopa que hubiera jugado Jesús Navas? Nadie. Nadie. Si es que Sí. sale, raya buen nivel y tal, y encima es un tío que a veces se necesitan pesos pesados, que hay mucho chavalito, Mm. que no se nos vaya tal, que luego empiezan con el jiji jaja, que si el 6-7, si el no sé qué, que a lo mejor alguien que le diga, oye, chatos, que es un mundial, vamos a ello, pues también está Sí, bien. Pero totalmente de bueno, acuerdo. Es la gran ausencia, quizá, Carvajal, ¿no? yo creo que sí. Quizá es la gran Para mí ausencia. sí. Sí, para mí también. Mediocentros. Vamos a irnos Bueno, acelerando un poco porque se nos va a comer el tiempo. sí. A ver, ¿Mediocentro aquí es alguien que te haya faltado o que hubieras cambiado? hay mucho consenso, yo creo, aquí, ¿eh? Fíjate, así en plan locura, que es que el problema es que no entra. Porque. Y porque se ha lesionado Fermín, que me parece Sí, que tendría que estar. Y para bueno, mí para también. Luis de la Fuente hubiera estado, o sea que no, si se ha Sí, lesionado, pues no puedes hacer más, pobre. Temporadón de Fermín, para mí el mejor del Barça toda la temporada. para mí también.
Y yo, bueno, me falta Pablo Barrios, pero es que también está lesionado. Sí. Me parece que también se lo ha merecido. Y yo me hubiera llevado, que no es nada popular, a Luis Milla. Le tengo yo en mi lista, tío. Aunque solo sea por mérito. No ¿Qué puede ser. temporada ha hecho Luis Milla? ¿Qué valor tiene lo que ha hecho con el Getafe? ¿Qué jugadorazo? A mí, En todos los o sea, sentidos. es que lo tengo, o sea, si te enseño mi pantalla lo tengo en amarillo. O sea, es que, o sea, para mí no tenemos jugadores así Eso es. en el bloque. O sea, Luis Milla Un poco no es Zubimendi Rodrigo, no es Zubimendi, y no tampoco, es ni porque siquiera Pedri. no. O sea, Luis Milla es un Xavi Hernández de nuestra generación. O sea, Sí, 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 y sí. es que el nivel que lleva dando todos los años en un club como el Getafe, es que yo creo que necesitas un tío así, que te controle los tiempos, que te pare el balón, que tenga, que sepa llevarlo. Estoy de acuerdo contigo. Pues ese hubiera sido el que me hubiera entrado, aparte de todos los que ha llevado Luis de la Fuente, y haciendo trampas porque yo hubiera llevado a Fermín, que evidentemente no podía estar. Claro. Yo creo que si Fermín llega a estar bien, a lo mejor, no sé qué piensas, pero el descarte hubiera sido Baena. Seguramente, seguramente. Que es que Porque yo a para Baena lo mí sí que llevaba. no ha estado al nivel Sí, del Baena, que puede estar a algo de nivel. No te digo ya el mejor nivel, porque el mejor nivel de Baena es mucho nivel. Pero yo creo que le ha faltado. Le falta este año nivel, sí. continuidad, las De, lesiones del principio le han marcado un poquito. Y yo creo que sí, pero bueno, lesiones tal, te surge la oportunidad, pero sí, para mí la ausencia ahí es Luis Milla. Creo que de se lo hecho, hubiera merecido. de hecho, yo a Baena no le había convocado, ¿eh? No le tenía la convocatoria. Lo que Yo pasa es que tampoco. además lo tenía en el bloque de delanteros, que bueno, que es verdad que Baena puede jugar en muchas posiciones y una de ellas es de extremo, Sí, entonces, o segunda punta, yo que está tampoco jugando últimamente por tenía dentro. Mm. a Baena. ¿Y en la delantera? Y en la delantera coincido prácticamente del todo con la lista y voy a ser sincero 100%. Ferran Torres es un jugador que a mí nunca me ha convencido, pero está, bueno, miento. Al principio de su carrera me convencía muchísimo cuando despuntó en el Valencia como extremo derecho. Se lo llevó al City Guardiola. Guardiola ha hecho todo bien en su vida, pero creo que a Ferran Torres se lo medio carga porque lo intenta poner ahí de segundo a punta, porque no tiene otra cosa. Guardiola en un momento determinado y me parece que Ferran Torres empieza a ser un jugador mm, poco relevante. Y sin embargo, Flick lo ha llevado otra vez a una categoría de jugadorazo y ha hecho un temporadón enorme, así que creo que está bien que vaya. Pero el que a mí me falta, y es lógico que no lo haya llamado, es Gerard Moreno. Porque Sí. tampoco hubiera convocado a Borja Iglesias. Y me encanta Borja Iglesias como jugador y como persona, pero creo que su nivel de estos últimos meses, sobre todo de la segunda vuelta para acá y esta última tramo de la Europa League con el Celta, me parece que no ha dado más. Quizá porque está tieso también, porque es un hombre que no reniega ni una carrera. Sí. Pero es verdad que Yo Borja ahí, Iglesias te da algo muy importante, que es el juego de espaldas. yo ahí entro un poco en discordancia, si me refiero. Ferran Torres, yo creo que lo has definido a la perfección, pero me recuerda un poco al caso Morata. Con la selección tiene flor. Sí, Entonces yo es creo que verdad. eso le ayuda. O sea, no sé si es que el 7 da poderes o algo. Y oye, se lo pone Ferran, se lo pone Morata, marcan goles y son dentro de los máximos goleadores de la selección. Perfecto. Y es verdad que Flick le ha dado, a lo mejor en detrimento de Lewandowski, ¿no? Pero le ha dado esas alas, porque el último tercio de temporada de Ferran ha sido muy bueno, después de Muy todas las bueno. críticas que ha recibido. Entonces, de cara a un mundial dices, ¿quién está enchufado? ¿Ferran está enchufado? Sí. Sí. Pero es verdad que yo ahora lo que he hecho en falta en la selección, a mí Gerard Moreno me parece un espectáculo de jugador. Es verdad que es muy parecido a Oyarzabal, para mi gusto, y que podría ser posición por posición. Pero a mí me falta. ¿Qué quieres que te diga? Me falta un killer, me falta un 9. Y yo no sé hasta qué punto me he atrevido con dos Ajá. narices, Me parece que a sé por dónde poner a vas. Spi. Y es que ese tío ha surgido de la nada y me parece que es un
mamotreto estilo Llorente en el Mundial del 2010, que te puede entrar, pegarse con los defensas, a liberar a Lamine Yamal, liberar a Víctor Muñoz si entra, que me ha encantado también esa Sí, elección porque te puede sí. desajustar un partido en un momento. Mm, Ya que te atreves a esos movimientos, ¿por qué no? O, a ver, Gonzalo me da mucha pena porque no ha jugado tanto, y sobre sí. todo tanto ritmo en los últimos partidos, pero es que Espía ha sacado a un Levante del descenso. Sí, 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 sí. Y el Y otro no que tenemos sonaba. delanteros así, porque Borja Iglesias es un 9, pero es un 9 de jugar más de espaldas incluso, que de killer, de pegarse con todos ahí en el área, de buscarse un hueco, de armatoste. Sí, O sea, sí. yo tengo clavada esa imagen de Llorente agarrado por Carballo, por no sé qué, que se tiene la camiseta esa pegada así y aún así remata de cabeza y casi es gol. Bueno, En pues cuartos de final del me Mundial, sí. falta esa pata para decir, venga, pues ya. Y es verdad que a quién tienes como tal, pues ahora mismo a Spi porque no hay otro, a lo mejor de ese tipo, ¿no? Ujú. Le hubiera llevado en detrimento de Jeremy Pino, que para mí, pues bueno, ha entrado pues porque ha entrado, pero que tenemos jugadores como Jeremy Pino en las dos bandas y más con la entrada de Víctor Muñoz, pues Sí. ya está. A mí es que Jeremy Pino es una debilidad que tengo, desde hace mucho tiempo. Pero sí que es verdad No, que a mí me gusta mucho, ¿eh? Pero es verdad que yo aquí no le veía. el Que problema es que, oye, claro, ojalá me Nico, calle la boca y sea un escándalo, porque tiene cualidades para ello. sí, y está jugando en el Crystal Palace de extremo izquierdo, Jeremy Pino. Y Sí. yo creo que va por eso, porque es que no tenemos seguridad de que Nico Williams vaya a estar bien. Mm, Me encanta que se lo haya llevado, pero es que Nico Williams no ha jugado más de 4 partidos este ya. año. Entonces, bueno, me parece muy arriesgado, pero es que entendería que se hubiera llevado a Speed. De hecho, yo creo que estaba en la lista de 50 Sí, a cincuenta y de cinco. hecho va como sparring, digamos, igual que Gonzalo. Speed. Ah, pues yo no le tenía como sparring. Yo tenía a Jesús Rodríguez del Como Yo creo. y Ah, pues no Gonzalo. va tampoco. No va, no va. Y el otro que Ah. sonaba era Tony Martínez, del Alavés. Cuidado, que creo Sí, que que también anda. también ha hecho un temporadón, ¿eh? ¿Qué le falta a estos jugadores? Les falta nombre, Hmm. porque son jugadorazos. Es decir, sacar las castañas del fuego en equipos que están luchando por salvarse. Sí. Pero es que David Villa también jugó en el Sporting de Gijón antes de estar en el Valencia, en el Barça, Y en el Zaragoza, que en en paz el descanse mi Zaragoza. Zaragoza. Joder, sí, vaya lo de Zaragoza, qué duro. Bueno, pues para cerrar, si te parece, tu once ideal, ¿con qué debutarías, sea el rival que sea? Porque es Sea verdad el que los rival dos que sea, primeros no es lo sí. mismo que jugar contra Uruguay y que va a ser muy cambiante y que depende del rival y todo lo que quieras. Si Eso es, tienes que sí. elegir a 11, ¿qué 11 sería? Si tengo que elegir a 11, pues creo que ha quedado claro que mi portero titular sería David Raya. Mis centrales serían Laporte, Cubarsí. Eh, Me gusta Pedro Porro, el lateral derecho, porque es el único realmente lateral. Bueno, Pubil también lo es, pero últimamente actúa de central. Ahí tendría dudas. Ese es el puesto, el lateral derecho, donde me quedaría un poco con dudas, entre Pubil, Pedro Porro y Llorente, dependiendo de cómo estuviera el medio campo. Si fuera un rival duro como un Uruguay, metería a Marcos Llorente o Pubil. Si fuera un rival normal, no de excesiva exigencia, aunque todos los partidos del Mundial tienen mucha exigencia, jugaría con Pedro Porro. Y de lateral izquierdo, Cucurella. Si eso sin duda. En el medio campo, tiraría de Rodri, que también es un poco una incógnita a ver cómo va a estar, con Pedri apoyándole como interior y Mikel Merino, que después de ver que ayer no jugó ni un minuto, a lo mejor es muy osado. Si quisiera ser riguroso con la actualidad, pues a lo mejor jugaba con Fabián en vez de con Mikel Merino. Y luego arriba, pues Lamine, Nico y Oyarzábal. No soy nada original, pero creo que son los de siempre. Pero bueno, claro, y Nico con todas las reservas, porque Sí, habría que ver yo he cómo está coincidido con físicamente. todo, pero sí que he puesto a Fabián directamente. A Fabián A mí me como... gusta mucho cómo funciona el triángulo Rodri, Fabián, Pedri, Sí, mucho. sí, sí. Y creo que el hecho de que a Mikel Merino le hayan un poco acostumbrado a ir más adelante, con Lamine y con Nico me gusta más el posicionamiento de Fabián que de Mikel Que Merino, de Miquel. Ujú. por cubrir un poco. Ah, interesante. Sí, sí, pues
Me gusta también Así que lo que bueno, aporta. pero muy parecidos, nos hemos diferenciado solo en uno, así que Bueno, bastante alineaditos. es lo bueno que tiene España, ¿no? Que yo creo que tenemos todos un 11 muy parecido en la cabeza. Eso es trabajo de Luis de la Fuente, que ha contado con muchísimos jugadores, pero creo que están claras las jerarquías en el equipo, que eso también es importante si Sí. quieres competir. Pues muy bien, pues yo creo que con esto hemos tocado todo. Primer programa, bienvenidos al universo uno de Inoi. Eso es. Y nada, pues ya cuando avancemos vamos a ir metiendo más temas de todo tipo, como hemos dicho. Y sobre todo con muchas ganas de que empiece este mundial nuevo, con selecciones que, a saber. Sí, sí. Y Hablaremos. sí, Hablaremos de las para cerrar el listas. programa, sí me gustaría preguntarte una cosa para que quede aquí como, oye, pues testimonio del primer programa y tal. Ajá. Para ti, ¿quién podría ser una, digamos, selección sorpresa para la Eurocopa? ¿A Para quién el tienes Mundial. ganas tú de ver? Hoy para el Mundial, perdón. Selección revelación, ¿no? Sí, un poco revelación oye, que puede ser a lo mejor Brasil, ¿no? Pero de estas que digas, nos va a hacer disfrutar. Sí, vamos a quitarnos a los clásicos. Y es verdad que Brasil ahora mismo viene de perfil bajo con los últimos campeonatos y tenemos todos muchas ganas, pero claro, tenemos muchas ganas de ver a Brasil, tenemos muchas ganas de ver a Argentina, de ver a Inglaterra, de ver a Francia, de ver a Croacia, ¿no? De ver a España. Pues me apetece muchísimo ver a las selecciones escandinavas y fundamentalmente a Noruega. Me parece que Noruega está aglutinando muchísima calidad, jugadores que están empezando a pertenecer a equipos élite y que tengo ganas de ver cómo rinde. Tengo muchas ganas de ver a Marruecos, que me Sí. parece que tiene un pedazo de selección espectacular y me recuerda un poco a la España previa a todo lo que nos han dado de éxitos, esa España que tenía mucho nivel, pero que tenía que confirmarlo en los campeonatos, ¿no? Yo creo que va por ahí un poco la cosa. Me decantaría por ahí. Muy bien. Noruega y probablemente Marruecos, ¿eh? Dos selecciones ahí que a lo mejor no son candidatas para ganar el Mundial. Marruecos quizás está un poco más cerca, pero que pueden ser Sí, interesantes. Marruecos, la verdad es que tiene buena selección. Pues venga, pues yo por no repetir, porque es verdad que Noruega tengo ganas de verlo. Yo te voy a decir dos, que yo creo que una se va a deshinchar y pues luego no llegará o lo que sea, pero es Ecuador. Me parece que, ojo, porque las eliminatorias que ha hecho, cómo llegan todos, no hay ningún dinosaurio, digamos, que estos años pues siempre al final iba a Valencia, Einer y todos estos que dices, bueno, a ver si le van a durar la gasolina a 3 partidos, pero ya está. Y Sí, luego la irrupción de Páez y tal puede estar ahí muy bien, con Moise sí. Caicedo y tal. Puede ser algo que sorprenda, veremos cuánto dura. Y luego yo estoy siempre con un ojo puesto porque me gusta mucho y creo que podemos disfrutar de ella con Austria. Es una Ujú. selección que me gusta, a ver qué papel le dan a Lava, porque mira, al final va y tal, pero Sí, a mí es una selección que la idea que propone siempre me gusta y ojo, porque es un incordio enfrentarse a Austria. sí, sí, Entonces, sí, bueno, sí. yo voy a decir esas dos. Iba a decir Ecuador y Noruega, pero por cambiarte un poco, Ah, no, pero voy Austria a decir Austria. muy física, además de con una selección con calidad, ¿eh? Sí, Pero que te plantea un ritmo de partido muy alto. O sí, sea sí. que sí, muy Así que voy interesante. a decantarme por esas dos. Muy bien. Pues nada, dicho esto, ponemos fin al programa. Que pases muy buen domingo. Igualmente. Que no te dé mucho calorazo porque tela como estamos aquí en Madrid. Sí, sí. Y nos vemos en el próximo episodio. Estupendo. Pues un placer. Me voy con la emoción de haber arrancado Sí, y que sean muchos más. muy bien. Venga, Bueno, Diego. un saludo, Pues un abrazo, un saludo. un abrazo. Chao.